Buenos días, queridas hermanas. Un día más estamos aquí por la gracia de Dios y vamos entonces a estudiar la lección para el martes. Vamos a orar, pedir que el Señor esté con nosotros y nos ayude en el estudio de la lección. Querido Señor, te pedimos que sea con nosotros, que nos des entendimiento de tu palabra. En nombre de Jesús, amén. El día martes se titula Los terribles resultados del pánico. En 1 Samuel 21, del 1 al 6, tenemos el relato de lo que ocurrió y lo que hizo David en esta situación. Miramos hasta ahora que David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Le había sido puesta muchas trampas, tratando de que él perdiera su vida en batallas o en otras situaciones. Y aquí nos relata los errores de David en su huida a Nob. Entonces David, huyendo de Saúl, llegó hasta Nob, donde se encontró con el sacerdote Ahimelech. Y Ahimelech se sorprendió de mirarlo allí y le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Tú estás solo? ¿Y qué estás haciendo? Y David entonces le responde, pero no le responde con la verdad, sino que le dice que él está en una misión secreta mandado por el rey. Y le pide que le dé pan. Y nos dice la nota que David consiguió quitarle los escrúpulos y obtuvo el pan para satisfacer su hambre. Era un pan sagrado que no se suponía que él hubiera comido, pero supo cómo hablar con el sacerdote para que le diera ese pan. También le pidió la espada de Goliat, una espada, y el sacerdote le dio la espada de Goliat. Pero en ningún momento le dijo exactamente lo que estaba pasando. La pregunta B dice: ¿cómo la falta de honestidad y sinceridad de David con Ahimelech desencadenó una trágica serie de acontecimientos? Entonces, en el versículo 7 y el capítulo 22, del 6 al 11, miramos que mientras David estaba hablando con el sacerdote, había uno de los pastores principales de Saúl que había estado ahí también. Al alrededor estaba adorando a Dios y él escuchó y miró a David, viendo lo que él estaba haciendo. Luego él se encuentra con Saúl y sus hombres que también andaban detrás de David y le cuenta lo que pasó. Le cuenta a Saúl que él había visto a David hablando con el sacerdote, que había sido dado pan para él y que le había sido dado la espada. Y también le dice a Saúl que el sacerdote había preguntado a Dios por David. Y entonces Saúl dice que estaba tan enfurecido y llama al sacerdote y a todos los sacerdotes que ahí vivían que vinieran perante él. Y en su furia él ordenó ser matado no solamente los sacerdotes, pero sus familias, sus mujeres y sus hijos. Todos ellos fueron destruidos. En la nota nos dice: si le hubiera manifestado claramente los hechos tales como eran, Ahimelech habría sabido qué conducta seguir para proteger su vida. La consecuencia de que David, en su desespero, en su pánico, haya mentido al sacerdote es de que él no estuvo consciente de lo que estaba pasando y fue perante el rey sin ninguna protección, y por lo tanto ellos perdieron su vida. También vale la pena leer en la nota lo que habla sobre el hombre, el pastor, el jefe de los pastores para el rey Saúl. ¿Qué tipo de persona era? Dice: Doeg era calumniador y Saúl estaba dominado por tal espíritu de envidia, odio y homicidio que deseaba que el informe fuera verdadero. La afirmación parcial y exagerada
del principal de los pastores podía ser muy bien empleada por el adversario de Dios y del hombre. Se la presentó ante Saúl de tal manera como para que el rey perdiera todo dominio propio y procediera como un enajenado, sin tan solo hubiera esperado serenamente hasta que hubiera podido oír todo el relato y utilizar sus facultades de racionamiento. Cuán diferente habría sido el terrible registro de los acontecimientos de ese día. Entonces miramos aquí que hubo varias cosas que actuaron juntas para que todo lo que sucedió aquí, empezando con la mentira que hizo David, que dejó desprotegido al sacerdote Ahimelech y a todos los que allí vivían, y luego también el espíritu que ya tomaba cuenta de Saúl, y juntando a eso un hombre que era un calumniador, un mentiroso. Con todo esto, ¿qué miramos? En la nota nos dice cómo se regocija Satanás cuando se le permite inflamar el alma hasta que la ira hace palidecer. Una mirada, un gesto, una inflexión de la voz se puede tornar y usar como un dardo de Satanás para herir y envenenar el corazón que está abierto a recibirlo. Entonces miramos aquí que Satanás usa las cosas que hacemos para herir a otras personas que también están en lo mal porque están abiertas a eso. Y a veces nosotros estamos abiertos a las herramientas que Satanás usa en la parte de otras personas para lastimarnos. Entonces, las dos cosas están mal. Tanto ser herramienta de Satanás como estar abierto para recibir esas cosas. Si el Espíritu de Cristo nos posee plenamente y hemos sido transformados por su gracia, no estaremos dispuestos a hablar mal ni a llevar informes que contengan falsedades. El mentiroso, el acusador de los hermanos, es un instrumento elegido del gran engañador. Esta acción de matar a los sacerdotes llenó a todos de Israel de horror. El rey a quien ellos habían escogido era el que había cometido semejante ultraje. El arca estaba con ellos, pero los sacerdotes a quienes solían consultar yacían muertos por la espada. ¿Qué sucedería luego? Entonces, todo este acontecimiento de estos días fue terrible para el pueblo de Israel. Miraron el resultado de que ellos habían pedido a Samuel que les dieran un rey. Y aquí estaba ahora el resultado de eso. Para David debe de haber sido muy terrible también mirar la consecuencia de su mentira. Para nosotros queda entonces la lección. En el pánico no debemos hacer nada, sino que recordando el versículo de la lección entera, nos dice que debemos buscar mirar hacia el cielo en momentos de pánicos, en momentos de tinieblas, para tener la ayuda del Señor, para ver otra vez la luz. No mentir. Eso no es algo que un cristiano debe de hacer nunca, bajo ninguna circunstancia, porque siempre habrán consecuencias de eso. Que Dios nos ayude a tener esto en mente, a mantenernos fieles bajo todas las cosas que nos pueden suceder, sabiendo que más allá de las tinieblas está la luz. Nos miramos otra vez mañana para seguir el estudio del miércoles. Bye bye.